pues Derek, ya era tiempo que Andreita regresara. Y yo no vi a Maribel entrar y yo le pregunté a Freddy, yo le dije, Freddy, Maribel no vino hoy tampoco. Porque si Maribel no iba a venir hoy tampoco, ya se iba a poner la cosa. Y Freddy me dijo, yo también. Los dos hicimos así. Y Virginia está levantando el de ella también. Hermano Pedro, bienvenido. Sepa que nosotros le amamos su hija, su yerno, su nieta. Que oramos por usted, por su esposa, por su familia en Santo Domingo. Y no le decimos por cumplido que aquí tiene una familia. Verdaderamente aquí tiene una familia. Amén. Que usted esté bien, que su familia esté bien, a nosotros nos importa mucho. Bendito Dios. Vamos a orar por la palabra y rapidito pues redimimos bien el tiempo. Me da gusto que está Alejandro, pero extraño a Felipe. Ya ve, está bien, Alejandro lo está representando hoy. Señor, te damos gracias porque tú siempre pones mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. ¿Qué Dios como tú? Y nosotros te damos las gracias. Señor, todo lo que hacemos y todo lo que poseemos, lo que anhelamos, lo que somos, lo ponemos a tus pies. Señor, nosotros deseamos honrarte. Honrarte con lo que somos, honrarte con lo que tenemos, honrarte con lo que hacemos. Que tu gobierno, que tu señorío sea establecido en nosotros y que nuestra vida te sea de gloria a ti, mi Dios. Ahora te imploramos que tú nos hables. Señor, yo necesito que tú pienses por mi mente y que tú hables por mi boca, porque tu palabra es incorruptible, es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y una sola palabra tuya cambia, no una vida, generaciones por venir. ¿Qué semilla como la semilla de tu palabra? Deposítala en nuestros corazones. Y danos a nosotros la fuerza, la valentía, la sabiduría de ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias. Amén. Ahora aquí yo tenemos una pareja de amigos. Estos amigos tienen 30 y pico de años de casado. Ellos son padres. Dios les ha concedido levantar un pequeño negocio. Los conocemos de hace muchos años. Y conversando hace como un año con uno de los dos miembros de la pareja, me dijo lo siguiente, me dijo, ¿sabe? Nosotros nos hemos decidido que nosotros vamos a ser novios nuevamente. Porque nos hemos dado cuenta que después de tantos años de matrimonio, estamos cayendo en la rutina. Entonces nosotros hemos separado ahora los viernes. Y los viernes nosotros salimos a comernos un helado juntos. Nosotros estamos practicando nuevamente el caminar cogiéndonos de la mano. Como yo conozco esta pareja, yo sé que ellos no son como otras parejas que tienen nos vamos una vez al mes para el spa los dos. Pues salimos a comer a restaurantes lujosísimos. Ellos no tienen esa habilidad en este momento. Pero a pesar de ciertas limitaciones que tienen, han deseado salir de la rutina y hacer de su matrimonio una prioridad. Y cuando yo lo escuché me dio mucho gusto. ¿Sabe por qué me dio mucho gusto? Porque eso es contrario a lo que se practica hoy día. Hoy día pues nos cansamos el uno del otro. Y se topa usted con alguien, ¿y por qué se están divorciando? Porque se acabó el amor. Y si son así más viejitos como nosotros, los sesentones de la iglesia, hasta nos atrevemos a mencionarle la canción de Rocío Jurado y le decimos, se acabó el amor de tanto usarlo. Y se la cantamos. ¿Ves? Y no nos damos cuenta que cuando nosotros permitimos que se acabe, entre comillas, el amor, que se separe la pareja, usted no solamente se está robando a sí mismo y está maldiciendo su casa, usted está afectando las generaciones por venir.
Usted no solamente con su divorcio afecta a su esposo y afecta a sus hijos. Usted nos afecta a nosotros que somos sus amigos y le queremos bien. Usted nos pone en una posición muy incómoda porque yo estoy acostumbrada a verlo a usted como uno, no como dos. No como, y ahora vamos a ver, ¿y cuál de los dos es que se va a ir de la iglesia? O los tuyos, los míos y los de todos. Pues nos quedamos todos aquí. Y una de las cosas que el Señor aborrece es el divorcio. Y lo aborrece por eso, por el daño que hace no solo a la pareja, a las generaciones por venir. Pero no se preocupe que hoy yo no le voy a predicar del matrimonio ni del divorcio. Pero sí le voy a predicar un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Porque muchas veces la misma rutina en la que cae la pareja, caemos nosotros los cristianos. Y nuestra relación con el Señor se vuelve una relación rutinaria. Y lo que hacemos, lo hacemos por costumbre. Discúlpeme. Nos hemos acostumbrado a que nos levantamos y hacemos una corta oración antes de empezar el día. Nos hemos acostumbrado que cuando vamos a comer nuestros alimentos, bajamos la cabeza y gracias Señor por nuestros alimentos. Nos vamos a acostar, gracias Señor, porque, y otras veces, gracias Dios que ya se acabó este día. Dependiendo qué día usted haya tenido, Y caemos en rutinas. ¿Qué es una rutina? Una rutina es cuando nosotros hacemos las cosas sin pensarlas. Cuando nosotros hacemos las cosas por costumbre. Cuando nosotros hacemos las cosas sin razonarlas. Y a mí me llama poderosamente la atención que la palabra dice que nosotros le ofrezcamos al Señor un culto racional. No hay como locos en la iglesia. No. Un culto racional. Y que le demos el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero para usted confesar el nombre del Señor, usted tiene que haber invertido tiempo conociendo quién es el Señor. ¿Cuáles son los nombres del Señor? Porque si no, usted puede tener 20 años en la iglesia y para usted el Señor nada más es Diosito, Papito y Jesús. Pero Él es mucho más que Diosito, que Papito y que Jesús. Muchísimo más que eso. Así que, por un segundito, no levante la mano, no se lo diga al vecino de al lado, pero pregúntese, si yo le tuviera que hablar en este momento a alguien de mi relación con el Señor, si yo fuera a presentarle al Señor a otra persona, se lo presentaría como lo mejor que yo poseo, mi primer amor, mi mejor amigo, mi amante, mi proveedor, mi todo en todo, mi defensor, el que llena todos los huequitos de mi vida. Él es la lámpara que me alumbra, Él es la roca en la que yo me sostengo. Él es, mira, yo me quedo sin palabras tratándote de hablar de mi Dios. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de mi Dios. O simplemente le tengo que decir, mira, te invito para mi iglesia. ¿Y qué iglesia es? Bueno, nosotros no estamos afiliados a ningún concilio, tú ves, pero le rentamos otra iglesia. Pero, ¿cómo presentas tú a tu Señor? ¿Cómo presento yo a mi Señor? Porque solamente de la abundancia de mi corazón puede hablar mi boca. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Pero vamos a la tsunamita. Le invito, como hizo referencia Gladinea, que busque su Biblia. Y vamos al capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y vamos a leer los versículos del 8 al 17. Y yo voy a comenzar para redimir el tiempo. Segunda de Reyes 4, comenzando en el versículo 8, dice: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora
yo entiendo que este que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Bendito es el Señor. En los tiempos que se desarrolló esta historia, en Israel la voz de Dios era escuchada a través de los profetas. El profeta en aquellos tiempos era un hombre de mucho peso, de mucha importancia. Se consideraba que era la voz de Dios. Y era la voz de Dios al rey. Cuando Dios quería decirle que no estaba guiando bien la nación, era la voz de Dios a los sacerdotes, era la voz de Dios a los ministros, era la voz de Dios. Pues esta mujer ve que este profeta representa la voz de Dios. Pero no solo la voz de Dios, sino también la presencia de Dios. Y ella se dice a sí misma: yo quiero esto en mi casa. No solo la presencia de Dios la representaba. Cuando yo estaba estudiando para este mensaje del día de hoy, le empecé a preguntar al Señor que me ministrara qué diferencia, aparte de lo que ya yo había experimentado, podía hacer el usted traer la presencia de Dios a su casa. Y por ejemplo, el Señor me permitió que yo me recordara del arca del pacto. Usted sabe que el arca del pacto contenía un poco de maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y el arca del pacto estaba guardada en el lugar santísimo y representaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel cae en uno de esos ciclos de desobediencia y se levantan enemigos contra ellos y los filisteos se roban el arca. Mire, a mí me dio una tristeza profunda, porque usted sabe que lo que para ellos era más sagrado, lo que era un símbolo de que de verdad Dios está con nosotros, caiga en manos de sus enemigos que son idólatras, de sus enemigos que son incircuncisos, gente sin pacto, que no tienen mano santa para tocar algo que es tan santo. Y cae cautiva el arca del pacto. Los filisteos comienzan a ser juzgados por Dios, empiezan a perder sus cosechas, le empiezan a salir tumores y ellos ponen 2 y 2 juntos y ellos dicen: desde que nosotros tenemos el arca del pacto de los israelitas, nosotros estamos viendo maldición en nuestra tierra. Hay juicio en nosotros porque estamos perdiendo los bienes materiales, estamos perdiendo la salud. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que tuvimos la osadía de coger el arca del Señor y traerla para nuestra tierra. Y hablan entre ellos y hacen un arreglo y acuerdan que ellos van a ser unos tumores en oro, simbolizando cada una de las cabezas de los príncipes de los filisteos, y que ellos van a ser ratones en oro porque los ratones le estaban acabando las cosechas, y ellos iban a poner el arca en un carro y la iban a mandar con 2 vacas recién paridas.
Y si usted sale la historia, dice que le escondieron los terneros y ellos dijeron, si esto es de Dios y es verdaderamente lo que nos está trayendo juicio, estos animales van a salir hacia donde está el campamento de Israel y el arca llegará allá. Y dicho y hecho, las vacas agarraron para allá, arrastrando el carro que contenía el arca, y el arca llegó a ese lugar. Y cuando llega a Israel, ellos le asignan a un varón, a Abinadab, que guarde el arca del pacto en su casa. Y Abinadab trae el arca para su casa. Y cogen un varón de la casa de Abinadab, a Eleazar, y lo ponen a aquel ser que se encargue de cuidar el arca. Y usted se lee la historia bíblica, y en la casa de Abinadab no pasó absolutamente nada. Ni bueno, ni malo. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios esté en un lugar y no pase absolutamente nada? Si usted se lee el pasaje completo, dice que el pueblo de Israel trajo el arca, por costumbre se la pusieron a Abinadab en su casa y se olvidaron del asunto. Y ellos seguían sirviendo a los dioses de los filisteos, de los pueblos cercanos, y haciendo cada uno como bien le placía. Decide David que es tiempo de traer el arca a Jerusalén, y hace arreglos para traer el arca a Jerusalén. Y usted se conoce la historia, ponen el arca sobre un carro, se va a caer y extiende, usa su mano, y Dios lo considera aquello una ofensa, y Usa muere. Y David se entristece profundamente. Mis intenciones eran buenas, y mis intenciones lo que le han causado es la muerte a este joven. David no había aprendido que no es suficiente con tener buenas intenciones, que ya Dios nos ha dejado instrucciones. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel cómo ellos iban a manejar el arca. No era de acuerdo a su opinión, como era más cómodo, de acuerdo a lo que teníamos en la mano, sino como Dios había establecido. Y no era como la estaban moviendo. Y se aterran y ponen el arca del pacto en casa de Obed-Edom. Y pasan 3 meses y le van a decir a David, David, el arca del pacto lleva 3 meses en casa de Obed-Edom. Y Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y a toda su familia. De una manera impactante. Tan impactante que fueron a decírselo al rey. Las cosas comenzaron a cambiar en casa de Obed-Edom. 20 años en la casa de Abinadab y el arca no hizo diferencia ninguna. 3 meses en la casa de Obed-Edom y toda la casa de Obed-Edom transformada. Aleluya. Es como para preguntarse, ¿qué comportamiento, qué trato le daba la presencia de Dios a Abinadab y su familia? Y cómo trataba las cosas de Dios, Obed-Edom y su familia. Y la diferencia era del día a la noche. Los resultados lo enseñaban. Pues esta mujer, regresemos a la tsunamita. La tsunamita dice, yo sé que este hombre carga la presencia de Dios. Yo sé que este hombre es la voz de Dios para su pueblo. Yo quiero que usted coma en mi casa. No, gracias, ya me invitaron en otro lugar. Y volvía y pasaba él. Yo quiero que usted venga a comer a mi casa. No, gracias. Mire, él tiene que haberle dicho que no muchas veces. Porque la palabra nos hace la salvedad de que ella insistentemente le decía, yo quiero que usted venga a mi casa. Yo quiero que usted honre mi casa con su presencia, que es la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos perseverantes? Porque no es que comencemos, ya yo pedí 2 veces, ya yo se lo presenté al Señor y no pasó nada. Sí, ya yo he hecho eso y no ha pasado nada. Pero esta mujer insistentemente con el profeta, ven a comer a mi casa. Empieza a venir a comer al profeta y no se imagine que ella le servía y ella se iba. Yo me imagino que el profeta le servía,
ella le servía la comida al profeta y le comenzaba a hacer preguntas. ¿Cómo fue eso cuando arrebataron a Elías? Cuéntame. Wow. ¿Quién hubiera podido ver las aguas del Jordán partirse? Provocarlo para que le empezara a decir, oh sí, yo vi a Elías hacerlo, yo le di 2 veces con el manto. ¿Cómo era el carro de fuego? ¿Qué viste? Que tú dijiste, carros de Israel, Padre mío, gente de a caballo. ¿Cómo es el Dios de nosotros? Porque yo nunca he tenido una visión. Y empezó a indagar. Con cada vez que este hombre iba a comer a su casa, a aprender de ese Dios que ese hombre representaba, de los poderes de ese Dios, de las habilidades de ese Dios, de que ese Dios no tiene limitaciones, de que ese Dios lo mismo levanta un muerto, que detiene las aguas de un río, que hace que lluevan piedras del cielo, que hace que corra agua aunque no haya río, que Él es Dios. Y ella empezó a meter eso en su espíritu. Y ella no se conformó con lo que ella había recibido. Ella dijo, yo no me conformo con que Él de vez en cuando pase y coma conmigo. Yo ahora me quiero meter en el río de Dios un poquito más adentro. Yo ahora quiero traer esto a mi casa, a que quede en mi casa, a que descanse en mi casa, a que repose en mi casa. Y fue, le habló a su esposo y le dijo, hagámosle una pequeña habitación. Mira, las mujeres empezamos así, bueno, por lo menos yo comienzo y Jocelyn se está riendo, yo sé que de culpabilidad. Uno empieza, no, mira, nada más que píntame esa pared que se ve fea y 3 meses más tarde usted lo ha hecho, que quita el techo, que toda la casa mira al revés. Amén, dice el pastor. Hagámosle un pequeño aposento. Uno empieza pidiendo pequeñito y cuando ya él esté así, usted, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y voy a ver, sale con casa nueva. ¿Ven? Y en ese aposento, pongámosle una cama, pongámosle su mesa, pongámosle una lámpara, pongámosle al profeta una silla. Y yo le dije al Espíritu de Dios, mire, yo llevo muchas semanas meditando en esta historia. Y me fui a buscar diferentes expositores bíblicos a ver qué tenían que decir de este pasaje. Y fui a escuchar a otros predicadores a ver qué ellos habían predicado de este pasaje. Y yo le decía al Señor, pero es que como que no. Como que yo no siento, Espíritu de Dios, que eso es lo que tú nos quieres enseñar a nosotros. ¿Por qué pusieron, que yo no lo he podido leer en ningún sitio, porque esa mujer escogió específicamente poner una cama, poner una lámpara, poner una mesa y poner una silla? Bueno, por lo obvio, diría usted, porque si va a pasar la noche, necesita un lugar donde acostarse. Y por si era un profeta y andaba con el rollo de la ley, pues él necesitaba un lugar donde poner su rollo de la ley. Y como es de noche y no hay alumbrado público, pues lo lógico que hacía falta una lámpara. Y tampoco usted se lo imagina leyendo al pobre hombre parado ahí toda la noche. No, yo le decía, no, Señor. Algo más hay por lo que esa mujer puso esas piezas específicas en ese lugar. Y el Señor me dijo, te voy a revelar lo que las 4 cosas significan. Usted necesita ponerle una cama al profeta porque usted necesita aprender a descansar en Dios. Usted necesita descansar en Dios. Usted necesita aprender a descansar. Escuche lo que le dice el Señor. Aprender a descansar en la obra terminada de Jesucristo. La obra terminada de Jesucristo. Una cosa es que usted sepa de Jesús, otra cosa es que usted lo vea en la cruz, y otra cosa es que su espíritu sepa que Él dijo, consumado es. La obra fue hecha completa. No hay nadie que me pueda acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero que lo que yo hice. Cuando usted aprende a descansar en la obra completa de Jesucristo, usted no se siente sucio,
no se siente poca cosa y usted se atreve a acercarse al Señor. De otras maneras, a usted la presencia de Dios lo asusta. Usted se siente sucio, se siente inseguro. Mire, Adán en el huerto de Edén estaba acostumbrado a todas las tardes conversar con Dios. Y Dios salía, dice la Biblia que Dios salía a encontrarse con Adán y platicaban como dos amigos. Pero cuando Adán pecó, Dios lo fue a buscar esa tarde y Adán was nowhere to be found. Adán se escondió. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? Es que tuve miedo. ¿Miedo? ¿Cómo tú vas a sentir miedo de mí? De tu amigo. Y entonces empezó a justificarse y a vestirse con hojitas de higuera. Pero cuando usted ha entendido que su descanso es en la obra de Cristo, que su descanso en esta palabra, usted no se cose hojas de higuera. Usted sabe que usted porta una vestidura que se llama la justicia de Cristo. Usted sabe que está vestido de lino fino. Y no es por quien yo soy, es por lo que ya Jesucristo hizo. Y eso hace una gran diferencia. Nosotros necesitamos descansar en la presencia del Señor. Miren, el Señor le dice a Moisés, es tiempo de que ya entres al pueblo, a la tierra prometida. Y Moisés, que había visto a Dios hacer grandezas, Moisés, que verdaderamente conocía al Señor, le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me mande. Sí, nosotros andamos vagando en el desierto. Un día yo fui príncipe y lo tuve todo. Mire si es curioso, se lo dejo de tarea. Mientras los muertos de hambre, esclavos israelitas, querían constantemente regresar a Egipto, Moisés, que fue príncipe en Egipto, nunca la Biblia dice que deseó volver a Egipto. Y los muertos de hambre, por una cebolla, querían regresar a ese Egipto. No hay prueba que tú estés pasando, hermano. No hay situación que tú estés pasando. Si tú conoces a tu Señor, que valga la pena tú regresar a Egipto. No se te puede olvidar la dura servidumbre. No se te puede olvidar la dura servidumbre. No eras libre, eras esclavo de un amo que no era compasivo. Bendito es el Señor. Y le dice el Señor, mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Te dará descanso. Y dice esa mujer, yo quiero que le pongamos a ese varón también una silla. ¿Y para qué una silla? Porque nosotros necesitamos ver en qué nosotros nos sostenemos. Cuando usted se sienta, usted no chequea la silla, usted tiene la confianza de que lo va a sostener. ¿En qué usted se sostiene? ¿En las noticias de Washington? ¿En lo que dicen en Telegram? ¿En lo que dicen en CNN? ¿En los sub y baja de la bolsa? ¿En lo que dijo el doctor? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? Porque a mí me sostiene esto. Este es el periódico de mañana. A mí no me cabe lugar a duda, la más mínima duda, de que no hay un solo perverso en la tierra que no va a tener un día que doblar las rodillas delante de mi Señor. De mi Señor, que le está dando una oportunidad de arrepentirse, porque Dios es justo. Entonces usted vive sin temores. La silla es un símbolo de gobierno. Cuando la Biblia le enseña a usted a Jesucristo, se lo enseña sentado. Ya esa obra del Calvario fue acabada completamente. Por eso es que la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús, en la simiente de Abraham, no dice las simientes, en Cristo Jesús, la simiente de Abraham, todas las promesas que le fueron hechas a los judíos son nuestras. Amén, aleluya. Todas. Gracias, Señor. ¿Qué lo sostiene a usted? ¿Qué lo gobierna? Esa silla
Esa silla significa gobierno. Por muchos años en mi vida gobernó el miedo a la oscuridad, a las enfermedades, al rechazo, a lo desconocido, miedo a todo. Hasta que vine a los pies de Cristo. Y lo primero que me enseñó el Señor fue, sin haber ido a instituto, sin haber cogido una sola escuela dominical. En mi casa me llevó al Salmo 91 y yo dije, todo eso es para mí. Eso lo escribió el Señor para mí. Esa promesa es mía. Si yo me siento a descansar delante de mi Dios, si yo habito, no entro y salgo, no visito, si yo habito bajo la sombra del Altísimo, si yo moro, eso hace una diferencia. ¿Qué gobierna su vida? ¿Qué gobierna su alma? Sus emociones, sus deseos, sus frustraciones, sus complejos. ¿Qué gobierna? O la silla de gobierno, usted se la ha entregado a esto. Y usted le permite al Espíritu de Dios que sea quien le gobierne. Bendito es el Señor. Hermano Freddy, bendito Dios, le pone al profeta una mesa. ¿Y a qué vamos nosotros a la mesa? Nosotros vamos a la mesa a tener comunión. Nosotros vamos a la mesa a comer. ¿De qué te estás alimentando, hermano? Gloria a Jesús, aleluya. Mire, yo no sé si el hermano Oscar recuerda esta conversación. De esto era como unos 11 años, 12 años. Estábamos en casa de unos amigos y ellos estaban recién llegados a la iglesia. Estaban empezando a conocer al Señor. Y Oscar tenía mucha hambre de Dios, como yo sé que tiene ahora, pero estaba acabadito de llegar al Señor. Y Oscar me dijo, ¿qué es lo que hace la diferencia, hermana Teresita, de que Dios pueda usar unas personas, bendecir una y otras no? Sí, es una pregunta legítima. Porque usted puede ver aún dentro de una misma congregación que hay uno que lleva 25 años sentado y de ahí él no pasa. Y ve uno que lleva 6 meses y ya casi vuela dentro de la iglesia. Y está sirviendo y está haciendo y usted tiene que aguantarlo para que se quede quieto. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia lo hace a los pies de quien usted escoge sentarse. ¿A qué maestro usted decide escuchar? ¿Con quién usted tiene comunión? ¿Qué es lo que usted come? Es imposible que usted lea la palabra y usted permanezca de la misma manera. Es imposible, porque este es el único libro que es vivo. El único. Por eso es que Satanás te hace tanto la guerra para que no leas la palabra. Porque el único libro que tiene el potencial de transformarte sin tú proponértelo. Esto no es de que, ay Dios mío, yo no quiero seguir siendo una adúltera, es que tú sabes el lío que yo tengo, que como a mí me... Nada, usted empieza a leerse esta palabra. Háblame, Espíritu Santo, habla mi corazón. Y usted se sienta a esa mesa y esto es para mí. Yo aquí no voy a empezar a hacer porciones para nadie. Háblame a mí, trata conmigo, olvídate de mi esposo, cámbiame a mí, renuévame a mí, enséñame a mí. Y Dios comienza a hacer la obra. Tú comienzas a tener comunión con tu Señor. Y cuando te vienes a dar cuenta, sin tú proponértelo, ya tú hablas como tu Señor, ya tú perdonas como tu Señor, ya eres manso como tu Señor, ya el carácter de tu Señor se está viendo en ti, porque tú estás yendo a la mesa a tener comunión constante con tu Señor. Ya no es los domingos, ya no es los jueves, ya es Él y yo. Mientras me baño, Él y yo, mientras recojo la casa, Él y yo, mientras cocino, Él y yo en el carro. Mire, yo le soy franca, hay veces que a mí la gente me molesta. Yo cuando estoy muy metidita con el Señor hasta me molesta. Los mejores tiempos míos son entre Dios y yo. Nada se compara con eso. El Señor y yo. Bendito Dios. Pero dijo esta mujer, pongámosles un candelabro.
La Biblia dice en el Salmo 119 que esta es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. A beneficio de los que están aquí ahora, que no estuvieron el jueves le estábamos anunciando a los hermanos que nosotros vamos a tener en el mes de enero, y a partir de la semana que viene los anuncios de la iglesia se van a hacer el mes de diciembre y el mes de enero juntos, para que usted tenga más tiempo de hacer arreglos en su trabajo, arreglos en su calendario y no perderse las bendiciones que hay en este lugar. Entre las bendiciones que tenemos es que en el mes de enero hay una conferencia de finanzas. Y en esa conferencia de finanzas se va a hablar de las finanzas desde la perspectiva del reino. No la manipulación de los hombres, la perspectiva del reino. Los entendidos saben. Si usted se lee esta palabra, yo le decía a los hermanos, cosas tan sencillas como usted no ser cosigner de nadie. ¿Sabe dónde lo aprende? Aquí. Ah, pero hermana Teresita, ¿dónde dice eso? En el libro de Proverbios. En Proverbios dice que usted piense bien antes de salir fiador de su hermano. Vaya a ser que después usted se meta en un lío y su hermano no pague la deuda y usted no tenga con qué responder. ¿Para qué usted se va a buscar que entonces le quiten sus hijos, su carro, su casa? Porque el hermano no podía responder. Ay, ¿cómo le digo que no? Fácilmente. Le digo, mi hermano, ¿tú crees que la palabra de Dios es vigente? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Ven, que te lo voy a leer. Dice aquí en no te puedo firmar. Sorry, mi hermano. Lo que tú vas a coger vale mucho y yo no tengo ese dinero en el banco, y si tú no lo pagas, yo no tengo con qué pagarlo. Y para que después terminemos líos en la iglesia, yo perdiendo tu amistad, mejor no. Yo no puedo desobedecer a mi Señor, porque tú tampoco quieres que yo lo desobedezca, ¿verdad? No, yo no. Pues gracias, ya está conmigo como siempre. Pero ¿dónde usted lo aprende? Aquí. Mire, cuando nosotros le decimos en esta casa que aquí a usted le hablan de todos los temas imaginables, todo lo que pueda necesitar un hombre, habla esta palabra. Esta palabra le habla al soltero y le habla al casado. Esta palabra le habla al viudo y le habla al divorciado. Esta palabra le habla al rico y esta palabra le habla al pobre. Esta palabra le enseña al empresario cómo tratar a sus obreros. Esta palabra nos habla a los obreros cómo ser en nuestros centros de trabajo. Esta palabra nos dice a nosotros que nos conviene comer y que no nos conviene comer. Y después la ciencia lo ha comprobado, que lo que Dios le prohibió al pueblo de Israel es puro colesterol y pura basura. Así que usted todo lo aprende en esta palabra, hasta lo que usted se debe comer. Por eso Satanás no quiere que usted se alumbre con esta lámpara. A él le conviene que usted sea ignorante. Porque si usted es ignorante, usted vive con miedo. Si usted es ignorante, usted comete muchas equivocaciones. Si usted es ignorante, usted compromete su palabra en cosas que no la debe comprometer. Se envuelve en relaciones que no se deben envolver. Si usted ignora esta palabra, usted peca por ignorante. Entonces usted y yo necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra casa, pero no de una manera casual. Que sea en su presencia que yo descanse, que sea en su presencia que se determine el gobierno de mi vida. ¿Qué tú has dispuesto para mí? Porque ya no es lo que yo quiero. Como tú gobiernas, tú eres el rey sentado con una obra terminada y tú eres el que gobiernas. Entonces yo ni me caso ni me divorcio a gusto y gana, ni me mudo a gusto y gana, ni compro ni vendo a gusto y gana. Yo no tomo ninguna decisión sin consultársela a mi Señor. Las pequeñas, ¿y qué es lo que para usted puede hacer grande? Le pregunto, no compare su decisión, su pregunta con nosotros ni con sus necesidades. Míralo a la luz de quien Dios es. Él llama a todas las estrellas por nombre. Por su palabra fue hecho todo lo visible y lo invisible. Él sostiene las galaxias en su lugar. Él le da vida a los muertos.
qué es lo que usted considera que sea demasiado pequeño o grande para usted consultárselo a Dios. Aleluya. Alumbrémonos a la luz de su palabra. Bendito es el Señor. No sienta miedo de la presencia del Señor. No se esconda. Si algo yo he aprendido es a correr a mi Señor. Y cuando peco, más rápido. No se cosa de altares de higuera. No huya de la presencia de su Señor. Su Señor lo va a limpiar. Su Señor lo va a restaurar. Su Señor lo va a cubrir. Su Señor no lo va a reprochar. Y Dios no avergüenza a nadie. Bueno, sí, hay veces que avergüenza. Pero yo no he visto avergonzar a nadie que Él le ha dicho una y otra vez en privado que se arrepienta y se ha arrepentido. Jamás le saca su pecado en público. Bendito es el Señor. No seamos indiferentes a la presencia del Señor. Cuando yo estaba en mi casa hoy, le preguntaba a mi esposo, ¿quiénes ves tú que se pueda usar como un ejemplo de personas indiferentes a la presencia de Dios? Y Eric me decía, el pueblo de Israel es un buen ejemplo. Caminaba Dios con ellos, una nube de día y una columna de fuego de noche. Lo vieron sanar las aguas de Mara, lo vieron bajar maná del cielo, darle codornices, partir el mar rojo, detener al Jordán. Lo vieron mandarle plaga a sus enemigos y se iban tras otros dioses y descuidaban aquella presencia y les robaban el arca de la presencia. Sin embargo, hay un hombre, el salmista David, dice el Salmo 27. Yo no sé para usted, pero es una de mis porciones bíblicas favoritas. Salmo 27:4. Una cosa le he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amado, hay mucho más del Señor que lo que tú y yo hemos experimentado. Muchísimo más. En la presencia del Señor uno no se aburre. Cuando usted comienza a adorar a su Señor, usted descubre facetas de su Señor que usted nunca antes había visto. Bendito es el Señor. Voy a cerrar con esto. ¿Cuántas veces usted y yo nos frustramos, nos amargamos, nos debilitamos en la fe? Porque hay cosas que queremos que Dios nos conteste y que Dios no nos ha dado. Y lejos de enamorar al Señor, y lejos de construirle un aposento aquí y un aposento aquí, andamos detrás de su mano. Esta mujer, la tsunamita, no le pidió nada al profeta. Y sin ella pedirle, lo que seguramente ella más hubiera anhelado recibir, se lo dieron. Le dieron un hijo. Usted se lee la historia bíblica y cuando ese niño ya caminaba, andaba solito, ese niño murió. Y ese niño ella se lo llama de nuevo al profeta a su casa y ese niño recibe la vida. Pasa el tiempo y cuando usted vive en la presencia del Señor, a usted no hay enemigo que lo sorprenda. Usted tiene un Dios que le advierte. Ese Dios le dice al profeta, vete y dile a la tsunamita que viene hambre en la tierra. Mire, nosotros nos desgastamos a veces tratando de agradar a los hombres y qué poco tratamos de agradar al Señor. Tanto que nos importa más quedar bien con la gente que quedar bien con el Señor. Yo no, usted sí. Porque usted a veces le dice al Espíritu de Dios, arrodíllate. Y usted mira y usted dice, pero no hay más nadie arrodillado. ¿Qué van a pensar de mí? Dale una vuelta corriendo a la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? Haz tal cosa o haz más cual cosa, pero yo no he visto a nadie hacerlo. Pero si yo lo hago, ¿qué van a decir? Entonces nos interesa más agradar a los hombres que obedecer y agradar a nuestro Señor. Sin embargo, esta mujer aprendió que lo importante era acomodar al Señor.
hacerle espacio a la presencia de Dios en su vida. Adviértela que vienen 7 años de hambre y dile que se vaya. Y ella se va. Y mire cómo son las diosidencias. Esta mujer había aprendido que lo que salía de la boca de Dios era una semilla incorruptible y cumplía el propósito para el cual había sido enviada. Se terminan los 7 años y ella no se quedó, bueno, ya yo aquí me acomodé, ya como yo estoy vieja. No, ya se acabó el periodo de tiempo que Dios dijo y voy a regresar a mi tierra. Regresa a su tierra y cuando regresa a su tierra, ella se encuentra que le han invadido su terrenito. Otra gente está usando su terreno y se decide irle a hablar al rey. Y por una diosidencia, el rey había mandado a buscar a Giezi y le dijo, cuéntame de las hazañas que hacía tu siervo Eliseo. Eliseo, yo lo vi hacer esto. Eliseo, yo lo vi hacer lo otro. Eliseo posó en la casa de una mujer y esa mujer era estéril y le dio a un niño y el niño se murió y Eliseo se tendió sobre él y el niño resucitó. Y se vino y le dijo, esa es la mujer y ese es el hijo. ¿Y qué usted desea? Bueno, yo regresé porque ya se cumplieron los 7 años y ahora mi tierra, mi casa. Y el rey no le habla a ella. El rey le habla a uno de los que trabajan para él y le dice, todo lo que la tierra de esta mujer ha producido en 7 años, que se lo devuelvan. Usted quiere restitución. La restitución está a los pies del Señor. Usted quiere recompensa. La recompensa está a los pies del Señor. Cuando usted entretiene al Señor, se preocupa por agradarle. Cuando nadie lo está viendo, ahí es donde cuenta. Cuando nadie lo está viendo y usted dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, yo no voy a hacer eso porque yo sé que ofende a mi Señor, yo no voy para ese lugar, yo le voy a preguntar primero a mi Señor, ¿tú quieres? Ok, Señor. ¿Tú dijiste que no? Ok, Señor. Usted no tiene que andar buscando añadidura. Las añadiduras se encarga el Señor de traérselas. Dios es un Dios de restauración. Y es un Dios misericordioso. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, los que están en las redes sociales con el Señor, pero el Señor a quien yo le sirvo, su trato conmigo ha sido misericordioso, ha sido amable, ha sido bueno. Yo te estoy hablando de un Señor que no apaga al pabilo que humea, que no quiebra la caña cascada. Tal vez tú piensas que los mejores tiempos entre tú y Dios están en el pasado. Ya no oras como antes, ya no te separas como antes, ya no lo sirves como antes. Ven a la mesa a tener comunión con tu Señor. Ven a descansar a la presencia de tu Señor. Ven a alumbrarte a la lámpara de tu Señor. Ven que hay un lugar en la mesa para ti. Dios les bendiga.